de la independencia a la revolución. Las relaciones entre catolicismo y derecho han sido problemáticas desde la vida de Jesucristo. En el orden social y en las costumbres de los pueblos hay periodos de fecundidad apostólica y tiempos sombríos, en los que parece que la frivolidad mundana la ha contagiado sin remedio. Aunque la Iglesia sea mucho más que eso, es también una organización social que influye en otras organizaciones, y como tal, ha influido en el derecho occidental y a través de él en el derecho mexicano. Pero también, como toda organización social, se ha visto vulnerada. El caso de México es muy ilustrativo en esta situación. La independencia comenzó en Francia, con sus ideas ilustradas y su imperio napoleónico que debilitó al español. Esas ideas aterrizaron al otro lado del Atlántico en un ambiente de injustas diferencias económicas tanto en el mundo civil como en el eclesiástico. De los seminarios novohispanos surgieron los hombres ilustrados, críticos y activos en los que prendió la causa de libertad, igualdad y fraternidad de evidente raíz cristiana. Fueron curas quienes tomaron las armas al frente de hordas de indios y mestizos que masacraron en venganza a los españoles al grito de ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva el Rey y mueran los gachupines! ¿Quién mejor que los sacerdotes para atraer a las muchedumbres, encabezar la revuelta, escribir las proclamas y convocar al Congreso Constituyente? Consumada la independencia, el siglo XIX se centró la batalla en ganar las leyes y el poder. La primera Constitución mexicana de 1824 se debatió entre el centralismo y el federalismo. Central poder controlador de toda la nueva nación o poderes federales, unidos según el modelo norteamericano. Los defensores de la tradición monárquica se transformaron en los nuevos centralistas, rivales declarados del grupo de los federalistas. Ambos bandos estaban representados por clérigos que, pese a sus diferencias, coincidieron en el primer punto del documento. El catolicismo sería la religión oficial del nuevo Estado y se conservarían el fuero eclesiástico y el militar. Hasta ahí llegó su triunfo. Ese mismo Congreso Constituyente había decretado unos meses atrás la venta de bienes de la extinta Inquisición. Los favores a la Iglesia de los gobiernos del siglo XIX fueron excepciones en un ambiente generalizadamente anticlerical. Santa Anna fue uno de los pocos presidentes que no persiguió abiertamente a la Iglesia. En 1833 dejó que su vicepresidente, Valentín Gómez Farías, tradujera al mexicano la norma persecutoria francesa. Después cubrió las apariencias y destituyó al autor y promovió las 7 leyes de 1836. Ese mismo año, 1836, la Santa Sede por fin reconoce la independencia de México. Al hacerlo, derogó la regla todavía vigente que reconocía la prerrogativa del monarca español de nombrar a las autoridades eclesiásticas en toda Hispanoamérica. La reforma anticlerical en México tuvo su propia historia. Esas leyes tenían que ser diseñadas, o mejor dicho, ser traducidas del jacobinismo francés al mexicano, ser promulgadas, ser elevadas al máximo rango, hacerlas constitucionales y aplicarlas. Son las famosas leyes de reforma, consagradas en la Constitución de 1857. Después de escribirlas y promulgarlas, vino la guerra para defenderlas. 3 años de lucha armada les costó a los liberales derrotar a los conservadores y legitimar la posición de Juárez como presidente nacional. Lograda la victoria, Juárez comenzó su aplicación. Expulsó obispos y religiosos, cerró iglesias y monasterios, nacionalizó hospitales, centros de beneficencia y cementerios, prohibió que las instituciones adquirieran propiedades o dinero, suprimió la instrucción religiosa en las escuelas estatales, prohibió realizar ceremonias fuera de los templos, implantó la libertad de cultos y suprimió festividades religiosas. Además, el gobierno se encargaría del registro civil y tomaría el control de nacimientos, matrimonios y defunciones. La iglesia fue perdiendo casi todos sus edificios. Hasta las bibliotecas fueron incautadas o destruidas. Más tarde hubo un intento fallido de restaurar el poder conservador. Se logró que un Habsburgo estableciera al menos por 2 años un segundo imperio, pero fue un fracaso total. Maximiliano compartía la mentalidad liberal. Francia lo abandonó y Juárez, otro liberal, lo fusiló. Con la bandera de obediencia a la Constitución de 1857
y a los postulados de la Reforma, llegó al poder el general Porfirio Díaz. La paz porfiriana fue un equilibrio de fuerzas políticas. Para complacer a los liberales, protegió la Constitución, rechazó reanudar las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Para mantener la armonía con los conservadores, evitó la estricta y total aplicación de las leyes de reforma. La de Díaz fue una fórmula que permeó la mentalidad mexicana. A través de la contradicción entre lo establecido de jure y lo realizado de facto, la pacífica desobediencia a la ley. Pese a todo, esas 3 décadas de dictadura permitieron un sorprendente crecimiento de la Iglesia. Se abrieron 12 nuevas diócesis y 5 arquidiócesis por todo el país. Aumentaron las parroquias, los seminarios y llegaron al país nuevas comunidades religiosas. Sin embargo, la paz porfiriana no resolvió viejos problemas, como la desigualdad y la pobreza, que se extendían como una plaga por todo el país. La Revolución Mexicana inició en 1910 como una lucha para erradicar la injusticia social, pero se prolongó como una cruenta pelea por el poder político durante más de 20 años. Al final fue necesario admitir que si no se reconocían las demandas de los campesinos, ellos jamás abandonarían las armas. El grito de tierra y libertad fue la base para una reforma agraria. Iniciada con la Constitución de 1917 y llevada a cabo por los gobiernos surgidos de esa revolución, principalmente a través del reparto social de tierras. Los grandes latifundios productivos creados por los religiosos durante el virreinato, comprados a bajo costo en el siglo XIX, fueron desmembrados en el XX. Después de quitársela a la Iglesia, pero sin organización, conocimientos ni incentivos para transformar la tierra en fuente de riqueza, declinó la productividad y regresó el hambre. Sin embargo, la Constitución de 1917 también afectó la situación de la Iglesia Católica. Recogió el anticlericalismo de la Constitución Liberal de 1857 y con ello arrancó la personalidad jurídica a la Iglesia y a sus ministros, los derechos políticos e incluso el ejercicio de la ciudadanía. Además, se suprimió la prensa católica. Ese fue el estado de cosas que estuvo vigente hasta 1992.